paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Es grato para mí y una responsabilidad bastante grande de poder ser la voz de Dios, el pan que viene del cielo, poner mesa. Así que deseo de todo corazón que el Señor pueda realmente manifestarse a través de mi voz, pero que sea Él realmente ministrando y realmente alimentando la vida de cada uno de ustedes. Amén. Yo quiero que me acompañes en esto. Decirle a la persona que tenés a tu derecha. Si no tenés a alguien a tu derecha, háblale a la pared, no sé. Y decirle, te bendigo. Cortito, ¿vio? ¿Sí? Ahora, para no quedar manco del otro lado, le decimos al de la izquierda, te bendigo. Está bueno porque de acá se ve las caras para un lado, las caras para... Ahora, esto es lo que sucede, es que cuando todos miran para el mismo lado, uno le habla en la nuca, ¿o no es así? La palabra te bendigo, la importancia, ¿no?, es decir y bendecir. Y esa es la mesa que vamos a poner hoy. Quiero ahora abrir las Escrituras en el libro de Efesios, capítulo 1. Un versículo que es muy conocido, muy leído, pero es tan profundo, tiene tanta profundidad, que uno no puede solamente leerlo y pasarlo, sino que uno debe de detenerse y entrar a bucear en este versículo, entrar a profundizar. Y sé que a pesar de que yo voy a mostrar un aspecto, hay mucho más en este texto, en este capítulo, que es para muchos hijos que ya han alcanzado madurez, pero también para aquellos que están en inicio. Y tiene una riqueza tan grande, ya de por sí todo el libro de Efesios. El apóstol Pablo, en la inspiración por el Espíritu Santo, realmente se nota que le está hablando a hijos maduros. Así que cuando usted vaya al libro de Efesios, es bueno de que se tome el tiempo, que no lo lea solamente de corrido, sino que profundice y pídale a Dios que pueda ministrarlo en esta palabra. El capítulo 1, versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esos dos versículos son los que quiero hablar en este día. Comienza diciendo el apóstol Pablo, bendice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza el versículo hablando de bendición, de bendecir. ¿Qué es la palabra bendecir? La palabra bendecir está derivada del latín y es eulogio, como algunos a veces se llaman, ¿no? Eulogio, que viene derivado de la palabra castellana elogio, ¿no? Exaltar, elogiar. Ahora está en lo que es realmente esta palabra en el hebreo, está dividida en eu, que es bien, y logos, dar discurso, palabra. Entonces, cuando uno dice bendito o te bendigo, estamos queriendo decir, te estoy poniendo en alta estima, hablo bien de vos. ¿Se entiende? Te estoy elevando a lo que sos. Bien discurso, bien palabra, bien lo que sale. Entonces, eulogio es hablar bien, alabar, exaltar, bendecir abundantemente. Entonces, se puede decir desde las personas hacia Dios, como hizo el apóstol Pablo acá, y nos dice, bendito sea el Dios, bendigo a Dios,
hablo bien de Dios, exalto a Dios, reconozco quién es Él. Pero también podemos hacerlo, esta palabra bendito de bendecir, ¿sí? Decir bien, entre nosotros. Te bendigo, hablo bien de vos, reconozco, te exalto, hablo bien de vos. Y también es de Dios hacia nosotros. Él nos bendice, Él habla bien de nosotros, Él nos exalta. Amén. Entonces, esta palabra que es tan recurrente en el mundo evangélico y la decimos con tantas veces liviandad, como si fuera un léxico apropiado por los evangélicos. Te bendigo, bendecido, bendecido hermano, que Dios te bendiga. La usamos de una manera tan liviana. Y sin embargo, tiene un poder en sí esta palabra. Acá en este texto, en el versículo 3, Pablo lo dice de tres maneras. Bendito, y habla de Dios y Padre. Nos bendijo, habla de nosotros, y habla en sí de la bendición espiritual. Tres palabras: bendito, bendecir, bendición. Nos bendijo. Y la pone en un mismo versículo. Miren lo que dice 1 Pedro 3:9. No nos vamos a ir de igual de Efesios, lo tenemos como plataforma. Pero 1 Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice Pedro. Este ya no es Pablo, este es Pedro. Sino por el contrario, ven, ¿cómo dice? Bendiciendo. ¿Están conmigo? Bendiciendo. ¿Y qué más dice? Que esta es la riqueza. Sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. O sea, no solo te da una instrucción para cómo te tenés que relacionar con aquellos que quizás no están muy de acuerdo con vos, sino que Él te dice: revertí por todo lo contrario, no lo maldigas, no hables mal de Él, no digas cosas malas de Él. Tenés que descubrir la manera de poder hablar bien de Él, de bendecirlo, decirle cosas buenas, elevar su estándar. Ahora, bendiciendo, dice la palabra, sabiendo. ¿Por qué? Que fui llamado para que heredar, ¿qué? Bendición. La palabra del jueves hablaba mucho de que somos herederos. Y para ser un heredero tenemos que ser hijos. Ahora dice que fuimos llamados para heredar y dice bendición. Y ahora vamos a hablar de la palabra bendición, que no es como la palabra bendito. Te bendigo. Es más profunda la palabra bendición. Cuando el Señor nos llama como hijos, nos convierte en hijos. Por eso podemos ser herederos. Y esta palabra de Pedro es poderosa porque dice, te llamó, dice, ya fuiste, nos consagra, ¿no? Ya fuisteis. ¿Para qué? Para que puedas heredar como hijo. ¿Y qué voy a heredar? ¿Qué dice que heredo? Bendición. Vamos despacito porque es profundo todo lo que voy a ir hablando. ¿Estamos bien acá? Vamos como sincronizando nuestra mente, ¿no? Renovando nuestra mente espiritual y entendiendo, sacándonos la costumbre del léxico y empezando a comprender en la profundidad de qué es lo que decimos y qué es lo que habla la palabra para nosotros. Amén. Entonces, hijos, por tanto, herederos. Miren el versículo 4 que lo leímos del Efesios 1. Dice, según nos escogió. ¿Vieron que Pedro dijo? Fuiste llamado. Nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha, limpios, santificados, consagrados. ¿Para quién? Delante de Él. La palabra acá nos dice que fuimos llamados como hijos, no el día que naciste, no el día en que tu madre te dio a luz. ¿Cuándo Dios te llamó y te escogió?
¿Por qué como cristianos decimos que tenemos una vida espiritual nueva cuando nacemos de nuevo? Y hablamos de que somos seres celestiales a partir de la nueva vida cuando el Señor nos mete en su Hijo, en Cristo, tenemos una nueva vida. ¿Y por qué si decimos que somos seres espirituales, toda nuestra cotidianeidad, toda nuestra vida, todo nuestro pensamiento, todas nuestras fuerzas están solamente en el límite de nuestro nacimiento a cuando me vaya a morir? ¿Por qué toda la vida de nuestros días estamos con los pensamientos carnales y humanos? Decimos que somos espirituales, pero toda nuestra vida está configurada como personas terrenales. Nos preocupan las mismas cosas. ¿Qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con mi país? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Tengo que trabajar más, tengo que tener sudor de la frente. ¿Y cómo va a estar mi marido? ¿Me reconciliaré con mi marido? ¿No me reconciliaré? ¿Mi hijo será que conseguirá trabajo? ¿Cómo le irán los estudios? Estamos todo el tiempo en nuestra cabeza, todo el tiempo en las cosas de la tierra. ¿Por qué creemos que somos personas solamente naturales, aunque decimos ser espirituales? ¿Por qué nos hace creer el diablo que nuestra vida comenzó en la concepción? Yo también creo que la vida natural comienza en la concepción, y esto lo quiero dejar claro porque no estamos a favor del aborto, ¿se entiende? Pero esto aún es más profundo. Acá está diciendo de que Él me llamó antes de que se fundara el mundo. Yo ya estaba ahí. Me llamó, me tenía en Él. O sea que cuando yo paso a ser una nueva criatura, el espectro de mi mente debe de modificarse a lo eterno. Por eso decimos que somos personas eternas. Porque cuando mirábamos antes lo eterno, pensábamos para adelante, me voy a ir al cielo, no me voy a terminar solo muriendo físicamente, no me voy al infierno. Y ese era todo el cuadro cristiano que presentábamos. La esperanza del futuro. Hermano, esta palabra dice que ya soy eterna en Él desde antes de mi concepción. Él me llamó y me tenía en Él antes de que mis padres me tuvieran. O sea que mi vida no comienza cuando nací. Mi vida comenzó en Él. Por eso cuando venimos y nacemos en Cristo, lo que Dios pide, que nos da la mente de Cristo, nuestro espíritu, la mente, la voluntad, los sentimientos, como es el Espíritu Santo el que nos da la forma de Cristo a nuestro espíritu. Él nos da la mente de Cristo para que volvamos a tener memoria de que estamos hechos antes de la fundación del mundo. Nos quedamos solamente viendo nuestro cuerpo físico, y lo que hace nuestro cuerpo físico es darnos un límite de tiempo, de vida que tenemos en este cuerpo, como un vestido. ¿Vieron como el reloj de arena? Lo único que hace es marcarnos tiempos. Todo el envejecimiento que vamos percibiendo algunos, y se hace sentir, nos va diciendo, se está terminando el tiempo, pero de que puedas vivir en esta tierra para cumplir la asignación del propósito eterno en tu vida. Por eso el tiempo es tan valioso, pero no para que lo tengamos como opresor arriba nuestro. El tiempo es valioso porque nos va marcando aún nuestro físico la etapa en la que estamos desarrollando y cómo está nuestra asignación en el plan perfecto de Dios. Pero yo soy más que este cuerpo. Este cuerpo es un vestido que dejaré el día que tenga que dejar esta tierra. Pero yo soy más que eso. No lo digo por convencimiento. Lo digo porque la palabra dice que Él me escogió antes de la fundación del mundo. O sea, yo ya soy antes de que el mundo existiera. Me ha dado eternidad en Él. ¿Por qué? Porque al estar en Él, Él es eterno, Él me hace nacer de Él y mi vida es eterna en Él.
Y esto hace que nuestra vida no esté tan pendiente de las circunstancias constantemente humanas, sino que podamos descubrir en este límite de tiempo y de edad que tenemos cada uno conforme al tiempo que nos dé de su voluntad, porque no es solo el envejecimiento. Hay misterios de Dios que a ciertas personas le dan más corto tiempo y a otras le dan mucho tiempo. Es el misterio de su sabiduría, pero sí de una cosa podemos estar seguros, que es para la asignación del propósito. Por eso cuando alguien, o cuando nosotros mismos, te decimos, si vas a trabajar a un lugar, pregúntate, ¿Dios te necesita ahí? No es para tu recurso económico. Obvio que donde Dios te manda, Dios paga y paga muy bien. Y no te desvaloriza, y Él es tu economía. Pero ponemos como prioridad que sea mi recurso económico, y a veces pesamos eso, pero nos tenemos que preguntar, ¿Dios me necesita ahí? Porque primero es tu asignación. Porque fuimos bendecidos en Él y llamados antes de la fundación del mundo. Por eso hablamos mucho como creyentes, pero actuamos mucho como terrenales. Tenemos las mismas preocupaciones, nos dan miedo las mismas cosas, tenemos esas mismas inseguridades, decidimos por conveniencia, como hace el mundo, y no vivimos la vida en el Espíritu para entender que mi vida es mucho más que eso. Cuando uno empieza a entender que la vida de uno es mucho más que eso por la eternidad que hay en nosotros, pierde valor las circunstancias humanas y naturales. Empieza a perder valor porque entiendo que es un propósito en el cual mi Padre tiene cuidado de mí y sabe cuidar a sus hijos. Hermanos, el Evangelio es más profundo de solamente creer que nos vamos al cielo. Eso fue un error. Estamos acá para representar la imagen de Cristo y es una oportunidad divina que Dios nos otorga. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no natural, espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Antes entendíamos que las bendiciones eran solo materia, que se tenían que manifestar como materia. Ahora es verdad, una persona bendecida es una persona que manifiesta prosperidad en toda circunstancia. ¿Se entiende? Es una persona que está en Cristo y todo lo que es y lo que porta es en Él. Pero antes entendíamos que era solo materia, pero Él dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No es acá, es allá. Por eso, si te conectamos realmente con tu vida espiritual, eso se manifiesta en lo natural. Porque las cosas naturales, las cosas invisibles, se hacen claramente visibles, dice el apóstol Pablo, a través de él. Amén. ¿Me siguen? Ahora otra palabra y vamos de vuelta a Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. La palabra bendición, vieron que les dije, no es lo mismo bendecir que bendición. La palabra bendición es más profunda. Primero viene para nuestro idioma del latín y tiene un componente que es bene, de bien, diciere, de decir, igual que el otro. Pero tiene un sufijo, que es sion. Y sion se refiere a acción, efecto, produce. O sea, una bendición no es solo decirte algo que está bien, es algo que produce, que toma forma. Ahora, eso es en el latín, pero ¿saben en el griego? Dice que es donde está escrita esta palabra del apóstol Pablo. Dice que además de no solo decir bien, sino que es una palabra que en el sufijo contiene un regalo, un don, pero que no es un don que se tiene, es un don que se es.
No sé si me entienden. Cuando Dios dice que nos bendijo con toda bendición, no solo te elevó, habló bien de vos, sino que te dio el regalo de Cristo, el cual ahora no es algo que tenés, sino lo que sos. Sos bendición. Porque lo que se tiene se puede dejar de tener. Yo no tengo bendiciones, yo soy bendición. Por eso a donde quiera que voy debo de ser bendición, y a donde quiera que piso, la bendición de Jehová está conmigo porque Cristo está en mí. Entonces dice que cuando Él me llamó y me escogió, el cual Él me bendijo con toda bendición. Y toda significa nada queda afuera. Completo. Dice que no solamente me hace ser bendición a través de Cristo en Él, y a donde voy la bendición está y va, sino que no deja nada afuera de lo que no es. No, o sea, si la bendición es Cristo y Cristo es completo, Él está todo en mí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esta palabra, pero hay que volver a reconfigurar nuestra mente en Cristo y empezar a entender las profundidades de lo que somos, porque esto cambia nuestra identidad. Primero, en que te puedas dar cuenta que no tenés un principio de tu fecha de nacimiento, ni tampoco tenés un final el día de tu muerte. Que esto es mucho más que esto. Sos mucho más que esto. Sos la eternidad de Cristo. Sos un hijo de Dios. Amén. Y eres la bendición en esta tierra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Y Él te ha bendecido con toda bendición. Diga, lo que Dios bendice no se puede maldecir. ¿Lo cree? Vuélvalo a decir, por favor. Lo que Dios bendice no se puede maldecir. Porque somos la bendición de Jehová. Vayamos a Números. En el capítulo 22 es donde vamos a leer. El Antiguo Testamento es un referente que el Señor nos ha dejado en tipos y sombras de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento nos da como un soporte de varias cosas. Hay palabras proféticas encapsuladas por los profetas que se fueron cumpliendo en distintos tiempos y aún falta que se cumplan aún en el Apocalipsis. Apocalipsis, nuestra era, el tiempo que estamos viviendo, se ha cumplido algunas palabras proféticas en el tiempo de los apóstoles, en distintas generaciones. Pero el Antiguo Testamento todavía no está todo revelado, excepto cuando Dios va permitiendo que esas palabras proféticas encapsuladas sean soltadas y reveladas de acuerdo a la necesidad de lo que Dios se quiere ir revelando en cada época. El Antiguo Testamento también tiene la sabiduría, como en los Proverbios, y en otros libros la sabiduría, la cual representa la característica y el carácter de Cristo. Pero el Antiguo Testamento también está lleno de historias de un pueblo que se llamaba Israel, el cual el Señor lo llamó su primogénito, y nos da unos escenarios en su vida y en su peregrinar que nos traen a nosotros como cuadros de teatro donde podemos ver y vemos desde la cruz, después de la cruz de Cristo, podemos ver con mayor claridad la revelación de lo que ellos hicieron. ¿Se entiende? Y eso nos ayuda a nosotros para mayor comprensión, para nuestra vida, nuestro crecimiento y para mayor comprensión cuando estamos leyendo las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso leemos las Escrituras del Antiguo Testamento desde la posición en Cristo, porque el Antiguo Testamento habla de Cristo, pero en un Cristo velado. Nosotros, en un Cristo revelado, es más sabroso, más rico, más bueno, más entendido y mayor revelación. No puedo dejar de leer el Antiguo Testamento.
Amén. Números capítulo 22 nos habla de un relato y les cuento un poquito cómo es la referencia histórica y del contexto de lo que voy a leer. El pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, como muchos sabemos, pero si hay alguien que no conoce esta parte de la historia. Ellos habían salido por la mano poderosa de Dios de Egipto, hacen todo un peregrinar por el desierto. El Señor tenía intenciones de darles la tierra prometida en corto tiempo, pero por la falta de fe, por no poder ver como Dios veía, y ahí viene la cita que hizo en la apertura Elba, donde nos enseña que Josué era uno de los que sí pudieron ver como Dios veía, y era aquel espía junto con Caleb de poder estar en contra de los otros espías, de los otros 10 espías, donde no vieron de que era el tiempo de conquistar. A razón de esto el Señor dijo, bueno, me parece que me voy a tener que tomar un buen tiempo, y dijo, esta generación que era tan rebelde va a tener que morir en el desierto, y los que van a entrar son estos 2 que han confiado en mí, y van a tener que entrar la próxima generación. En medio de todo este proceso que llevó 40 años, lo que vamos a leer, ya tenían como 3/4 partes de jornada hecha. Ya habían peregrinado por el desierto de todo lo que iba a ser unas 3/4 partes. Y ya venían también como conquistando muy de a poco una cierta plataforma que desde ese lugar ellos iban a poder entrar en la gran conquista que era del otro lado del muro de Jericó. ¿Está? Esta es la posición en la que estaba el pueblo de Israel, pero todavía muchos de los de la generación que habían salido de Egipto no habían muerto. Entonces Dios tuvo que esperar el tiempo de que terminaran de ser exterminados esos que no iban a entrar a la tierra prometida y esperar a la próxima generación. Pero mientras tanto el Señor iba preparando y los iba haciendo conquistar. ¿Me siguen? Yo sé que usted se está preguntando qué tiene que ver esto con bendición. Ya vamos a llegar. Y usted va a entender que esta analogía que hemos encontrado en el Antiguo Testamento es maravillosa para poder descubrir lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Y vamos a leer. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Quiero decirle algo más. Esperen que se me trabó la compu. Ahí está. Quiero decirles algo más antes de que siga leyendo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, las personas le ponían nombre tanto a las ciudades, asimismo a las personas, a los hijos que nacían, con características de su carácter, con características del lugar a donde habían nacido, o quizás de alguna situación que había acontecido cuando nacieron. Es diferente a lo que nos pasa a nosotros en estos tiempos, donde nosotros podemos llamar a alguien Dolores, y no es porque nació con más dolores que otros, o Milagros, y no es porque nació por un milagro, ¿no? Y le ponemos nombre Abril, no es porque nació en abril, se lo ponemos porque nos gusta, ¿o no es así? No es el caso cuando usted lee el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era que cuando usted le ponía nombre a un hijo, tenía un peso significativo que relataba algo, o cómo nació, o en el lugar que nació, o en qué contexto nació, ¿entienden? Por eso cuando predicamos muchas veces vamos al contenido de ese nombre y de esa palabra para poder entender mejor. No solo que está escrito en hebreo y en nosotros fue traducido, sino que también podemos comprender el contexto de quién era ese personaje o cómo era esa ciudad. ¿Sí? Así que en ese concepto yo quiero leer este libro de Números en el día de hoy. Y dice, partieron los hijos de Israel. La palabra Israel viene de la definición de cuando Jacob luchó con el ángel y quiere decir, el Señor le cambia el nombre y lo llama Israel, que prevalece con Dios o que ve a Dios. Entonces, cuando nombramos Israel son los que prevalecen con Dios. ¿Sí?
Preste atención que vamos a llegar a una muy buena conclusión. Partieron los hijos de Israel, los que perseveraban, ¿sí? Y prevalecieron con Dios. Y acamparon en los campos de Moab. Moab, ¿sabe lo que es Moab? Es de la familia de Lot, el sobrino de Abraham. Moab es aquellos que habían nacido del incesto que había tenido Lot con sus hijas. A él le queda como una estatua de sal la esposa, se va con sus 2 hijas y no tienen mejor idea estas chicas que para tener prole, en vez de buscar marido, lo quieren tener con su padre. Entonces hacen incesto y de ahí es donde nace el pueblo de Moab. ¿Saben lo que quiere decir el nombre Moab? ¿Para qué quiero un padre? O sea, no tengo marido, tengo padre, porque eso no es nada. O sea, alguien que nace es hija de un padre y tiene prole de su padre, no es ni padre ni abuelo. Es totalmente una perversión. Y en definitiva está queriendo decir, ¿para qué quiero un hombre? ¿Para qué quiero un padre si tengo a mi padre? ¿Para qué padre? Vuelvo. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. ¿Para qué padre? Junto al Jordán. ¿Y sabe lo que es la palabra Jordán? Descendencia. Partieron junto a la descendencia. Y dice, frente a Jericó. Y Jericó significa valle de luna. La luna siempre está en la noche, en la oscuridad. Téngame paciencia, pero piense en todo lo que le estoy diciendo. Los que prevalecen con Dios venían conquistando y los que decían, ¿para qué padre? Los huérfanos, ¿para qué padre? Vieron que ellos se pararon frente a un río, que era un río que tenía descendencia, y para ir a conquistar aquello que era la noche y la oscuridad. Seguimos, versículo 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac, su nombre significa vacío, despojado, alguien vacío, devastado. Y él era el rey de todos los huérfanos de Moab, todos los que decían, ¿para qué padre? El hijo era de Zippor, y Zippor, ¿saben lo que significa? Gorrión. Es un ave popular que es holgazana. Siempre está en las ciudades porque no le gusta hacer largas distancias. Y vive comiendo de las migajas, de la miseria de lo que deja la gente. O sea, que el rey Balac, que estaba vacío y despojado, había sido criado por un hombre que llevaba un nombre que era alguien miserable, holgazán, y que le generó y lo engendró en miseria. ¿Sí? Y dice, porque era mucho, versículo 2, versículo 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Empezó a deducir, estos vienen arrebatando todo. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Empezó su deducción humana. Versículo 4, y dijo Moab, esto es Moab, este es el pueblo, estos son los huérfanos, no el rey. El rey había influenciado sobre el pueblo y había empezado el temor. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. ¿Quiénes son los madianitas? Era otro pueblo, era otra nación. Madián significa contienda, pelea, los que estaban siempre preparados para adherirse y para confabular ante peleas y contiendas. Eran buenos para eso. Entonces los huérfanos, los moabitas, fueron a buscar a los madianitas para confabular. Y dicen así en su pensamiento, ahora lamerá esta gente, los israelitas, todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, el rey, el vacío, el despojado, hijo del que tenía una mente miserable y holgazana,
y lo había criado así, era entonces rey de todos los de Moab, los huérfanos, los de ¿para qué padre? Israel era una amenaza porque para el huérfano siempre un hijo de Dios es una amenaza. Y empezaron sus conjeturas, no dice en ningún lugar que ellos iban a ir a conquistar Moab, porque Moab no era un territorio que Dios quería conquistar. Lo que Dios conquistó era a los amorreos, a los cananeos y a todos los feos eos que había. Pero ellos empezaron a confabular y a hacerse la idea, como estaban vacíos, como era una mente de un rey vacío y despojado, criado de migajas y era capaz de pelear, porque los gorriones son capaces de pelear por las migajas que tiran las personas. La mentalidad de gorrión. Y los huérfanos empezaron a decir, nos van a quitar todo, porque el huérfano siempre siente la amenaza que lo van a saquear, que lo van a usar. Siempre el huérfano se defiende. Vos le querés dar algo y ayudarlo y él te dice, ¿para qué me lo das? ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres sacar? El huérfano siempre está en sospecha. Los de Moab se pusieron en esa posición y empezaron a sacar conjeturas. Y dice, versículo 5, por tanto, envió mensajeros a Balaam. Balaam, el nombre significa glotón, codicioso, devorador. Y dice que Balaam era hijo de Beor. Y Beor era una antorcha. Su nombre significa antorcha, alguien que ilumina. Y dice que fueron, hijo de Beor, en Petor. Y Petor era el lugar de las interpretaciones, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, Balaam, codicioso. Y he aquí, cubre la faz de la tierra, exagerados, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Reconocía lo que era el pueblo de Israel. Le agarró el temor. Quizás yo pueda herirlo, capaz, y echarlo de la tierra, pero yo sé, eso lo puedo hacer y quizás hasta los pueda echar, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. El rey de Moab, el vacío, el despojado, el rey de los huérfanos, sabía que había un profeta que no era israelita. Saben que Dios tenía gente, como pasaba con Jetro, ¿no? Tenía personas donde él, como en Abraham, cuando todavía no estaba el pueblo de Israel, donde veía un corazón y el Señor se manifestaba. Balaam era un profeta que conocía a Jehová, era un profeta de Jehová, pero era un profeta codicioso y corrompido. Era un don dado por Dios, pero corrompido. Ahora se ve que veían que la mano de Dios estaba en su gracia y en su don, porque el rey depositó toda su confianza. Saben que el lugar de Petor es como a 600 kilómetros de donde era Moab, que llevaba para aquel tiempo un mes de tiempo de camino, así que tuvieron que esperar un mes para ver qué era lo que decía el profeta, un mes para la devolución de lo que hacía el profeta. El temor que ellos empezaron a tener en este tiempo, en estos 60 días, y después hubo más días y más días y más días, donde tenían temor que el pueblo de Israel los amenazara. El que es huérfano vive constantemente en temor y es capaz de hacer cualquier cosa porque siente de que todo le es una amenaza. Sigamos un poquito más y ya voy terminando. Y dice, versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, o sea, los huérfanos y los contenciosos, los que les gustaba pelear, estar en el lío, con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Le fueron a llevar soborno al don corrompido para que les diga y haga lo que ellos querían. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según
Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Quién son estos? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque la bendición, ellos eran bendición. Y lo que es bendición, cuando vos portás la vida de Cristo, donde vas es bendición y no se te puede maldecir. Saben que los reyes de aquel tiempo utilizaban este sistema de ir a los dioses o a los profetas porque ellos entendían que las conquistas no eran humanas. Las conquistas eran situaciones espirituales, religiosas, que eran los dioses, que eran los que diseñaban quién ganaba y quién perdía, que ellos estaban sometidos a poder torcer o ver cómo convencer al Dios en la voluntad de que esto sea una conquista. Por eso van a pedirle también a Balaam a un don corrompido. Cuando el huérfano se siente amenazado, va a tratar de buscar que alguien le diga lo que quiere escuchar. Cuando una persona, un huérfano, se encuentra amenazado, va a buscar personas que, aún por soborno, y el soborno a veces no es solo económico, con regalos, sino con palabras lisonjeras. ¡Wow! ¡Qué apóstol que sos! ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios que sos! Porque yo la verdad lo que recibo de vos, pero en realidad lo que busco es que me digas lo que yo quiero escuchar. Quiero que hagas lo que yo quiero que hagas. Y en esa rebeldía no veo con claridad, porque el huérfano, al no tener una paternidad, al no reconocerse como hijo, al no tener a Dios como hijo, todo le resulta una amenaza. Entonces va a buscar un recurso de poder hacer de que eso que le parece una amenaza, no importa si era bueno o malo, porque el pueblo de Israel no iba a conquistar sus tierras. Ellos se hicieron la idea nada más. Hermanos, ¿qué es lo que quiero hablar con esta palabra? Muchos de nosotros estamos en situaciones, y dice la palabra de Dios, somos bendición. Es inevitable que la bendición de Dios esté en nosotros, que produzcamos algo, pero cuando estamos en ciertos lugares no entendemos por qué, terminamos siendo amenazas de muchos. Y uno dice, pero no iba a hacer nada, no le iba a sacar el puesto, no iba a tomar nada de su casa, no iba a querer interferir en su familia, no era mi intención. Yo sé que tengo otros propósitos en Dios y los propósitos son arrebatar las cosas del enemigo, no es a lo que Dios me llamó. Sin embargo, por ser quien eres, por portar y ser la bendición de Jehová, para muchos le serás una amenaza, porque el espíritu de Caín siempre va a querer matar al de Abel, porque la orfandad siempre, el sistema de este mundo, o aún los que todavía tienen mente de huérfanos dentro de la congregación y no han pasado el proceso de entender de que son hijos de Dios, ante cualquier situación de cambio sienten de que hay una amenaza. Y se van a tratar de confabular con aquellos que son capaces de pelear y son tan almáticos que cantan las 40 y hacen confabulaciones en mesas para poder hablar de lo que no deben de hablar. Es que en realidad el escenario que se les presentó es algo que a ellos solo se les ideó. El escenario, y miren hermanos, cuando esto se levanta es muy difícil hacerles comprender de que no es contra ellos.
Cuando esto se levanta y esta mente de orfandad se levanta y empieza a confabular, es muy difícil que la persona entienda de que también es un hijo de Dios y que hay propósitos que nunca van a herir ni lastimar la vida de ellos. Todo lo contrario. Nosotros queremos que cada huérfano pueda encontrar su padre, que es Cristo. Amén. Que cada huérfano pueda encontrar la plenitud de la familia del Señor. Que cada uno pueda descubrir. Ahora, nosotros debemos de saber que esto nos va a acontecer porque somos benditos en Él. Pero también tenés que tener claro que lo que es bendito, lo que es bendición, no se va a poder convertir en maldición. Y aunque quieran hacernos creer, porque las confabulaciones son, realmente no veo todo lo de Dios en esa persona, ¿no? Pasa mismo entre nosotros. Y empieza nuestra mente a decir, mirá, no te creas todo lo que ves, ¿eh? Parecen bendecidos, pero mirá las situaciones que les están pasando. Y empiezan con conjeturas. Mira, hermano, José era bendecido. Y estando en la casa de Potifar, estando en su casa vestido con túnica de colores, estando en la cárcel o estando sentado en un lugar de autoridad, él era bendecido. Si lo medían por las circunstancias, podían convencer a más de uno que la bendición no estaba en él. Cuando el apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez, él sabía quién era. Sé vivir es quién soy. Soy la bendición. Y aunque esté pasando escasez en este momento, no determina mi bendición. Cuando tenemos mucha gente, cuando tenemos poca gente, no determina nuestra bendición como pastores. ¿Entienden? Esas son medidas de huérfanos, son medidas naturales, porque tenemos claro quién somos en Cristo. Somos la bendición de Dios. Y a donde vamos, si no vemos la prosperidad manifiesta para el huérfano, no significa que no somos bendición. Amén. Porque tenemos claro quién nos llamó. Usted tiene que tener claro quién te llamó. Porque no me llamó el día que nací. Él me llamó en Él y me escogió antes de la fundación del mundo. Aleluya, aleluya. Por eso tenemos claro quién somos. Y lo que Dios bendice no se puede maldecir. Y aunque digan, mirá, fíjate, no está con fulano Dios. No está con su... Mirá lo que te pasa. Mirá desde que estás en la iglesia lo que te sucede. Y te quieren maldecir. Quieren declarar cosas sobre tu vida. De que realmente no tiene poder lo que estás portando. Hermano, tienes que creer totalmente que Él te escogió, que Él te llamó desde antes de tu nacimiento y eres la bendición de Dios porque estás en Cristo Jesús y toda bendición está en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Por eso te nombré todos estos nombres. Yo tenía preparado para leerte porque vos tenés que entender que cuando leemos números, nosotros lo leemos con el nombre Barak, Balaam, ¿no? Moab. Pero cuando lo lee alguien en el hebreo, lo lee de esta manera. Miren, voy a decírselos un poco para no tomar más tiempo. Partieron los hijos de los que prevalecían con Dios y acamparon en los campos de los huérfanos juntos a los que estaban de generaciones en generaciones viendo frente a el valle de la oscuridad de la luna. Y vio Balac, el vacío. ¿Ven que y vio el vacío y tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustiaron los huérfanos a causa de los que prevalecían con Dios? ¿Ven que cambia el concepto? ¿Lo entienden? Yo lo motivo que usted pueda haber anotado o escuchar después la prédica y pueda traspasar esto y se va a dar cuenta que nos está haciendo un cuadro perfecto de circunstancias que cada uno de nosotros solemos vivir muy a menudo. Y va a fortalecer tu vida porque Dios va a decir,
Habla lo que quieras de él o de ella, pero no vas a poder maldecir lo que está bendecido. Decí lo que quiera, confabulá, buscate a los que más pelean, buscate a los que más van a creer a tu argumento. Pero ¿sabes qué? No vas a poder. Porque quizás hoy lo ves en la cárcel, totalmente con ropas desgastadas. Lo ves en la cárcel comiendo pan y agua. Sí, puede ser. O lo ves al apóstol Pablo diciendo, tengo un hambre, ¿qué cositas tenemos? Hoy poquitas nos quedó, apóstol. Pero ¿sabes qué? La bendición está. Y se hará tangible porque somos bendición. No tenemos bendición. Somos bendición. Te invito a ponerte de pie. Los benditos del Señor. Los que son bendición. Los que su identidad están en Cristo Jesús. Los que son bendecidos como José. Los que son bendecidos y andan en bendición como el apóstol Pablo. Los que son bendecidos como Abraham, que ni había llegado a ver y nunca lo vio, esa tierra que Dios le prometió que iba a poseer. Y sin embargo, aunque no vieron sus ojos naturales, concreto de donde Dios lo sacó y fue un peregrino toda su vida, Abraham es bendición, de la cual disfrutamos hasta el día de hoy. Amén. O ser un bendecido, alguien de bendición como Juan, que lo llevaron preso a la isla de Patmos y le dijeron, se termina tu ministerio. Y el Señor le mostró lo que a nadie le mostró, lo que iba a acontecer en los tiempos venideros, en las eras venideras. Pudo disfrutar todo lo que Dios iba a hacer y el gozo de quién eran, una revelación aún más profunda, porque somos bendición. Yo no sé en qué circunstancia estás hoy. Yo no sé si te ha pasado como a David, que en el peor momento de su vida, cuando Absalón, su propio hijo, quiso usurpar el trono, iba caminando y escapando porque su hijo de sus entrañas lo perseguía. Y salió un hombre que era familiar de Saúl y lo empezó a maldecir y a maldecir y a maldecir. Quizás estás en esa situación, que estás muy vulnerable, donde parece que el dolor más grande que tuviste de aquel que querías y amabas, y encima de eso encontrás a alguien que aprovecha la oportunidad para maldecirte y maldecirte. Pero David se volvió a sentar en el trono en victoria. Y es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Él era el bendecido. Esa maldición no tuvo poder ni tuvo lugar. No hay maldición para aquellos que estamos bendecidos en el Señor. Porque no es por mérito, no es por lo que tenemos, es porque somos en Él, por Él, y toda bendición nos fue dada. Amén. Nada ni nadie tiene la posibilidad de maldecir lo que Dios bendijo, porque nuestra bendición no está basada en algo que tenemos, sino en lo que somos en Él. Aleluya. Levanta tus manos. Oh, Bacarra Vaya Shia, gracias, Señor.